5 años son una generación. Un cuarto de siglo quiere decir que hubo un año 1, o si se entiende mejor, un año 0, en el que llegó al colegio de las dominicas un joven de Noreña para formar un coro, que unos padres apuntaron a unos niños, que otros se inscribieron solos, que se repartieron unas partituras y que empezaron a ensayar. Después de ese año 1 hubo un año 2, y cuando empezó ese nuevo curso ya había unos coristas veteranos con derecho a escoger sitio en los bancos y en el autobús. Llegaría más tarde un año 4, y algunos coristas entraban en la adolescencia y les cambiaba la voz, pero no las ganas, y pasaban de la voz primera a la voz segunda y se hacían un lío al principio, pero acabaron al poco dominando la situación. En el año 7 y en otros se repartieron unas partituras que nunca se ensayaron y estarán al final de alguna carpeta o al fondo de algún baúl. En el año 9 alguien dijo que iba a dejar el coro porque el traje le quedaba pequeño, pero encargó uno nuevo. Otros lo dejaron de veras porque terminaron su etapa escolar, pero antes entregaban el testigo, la banda, a la nueva savia, que nunca faltó. En el año 13, por poner un ejemplo, se seguían organizando excursiones de Semana Santa por los McDonald's de medio mundo y los padres empezaban también a formar una piña. En el año 16, pero también mucho antes, se cuestiona por qué el director se empeña con esa canción que no acaba de salir y por qué esos experimentos de que cante a la voz primero lo que siempre hizo la segunda y viceversa, pero acaba sonando bien. A la altura del año 19, los premios y los trofeos ocupaban una vitrina mayor de lo que uno puede imaginar cuando piensa en una vitrina, pero mayor era el lugar reservado en el corazón para unos recuerdos ya imborrables. En el año 20, por redondear, que tampoco esta crónica pretende ser exacta, surgen otros coros que tienen su año 1, su año 2, su año 3. En el año 25, estos coros reciben el premio Sintavis, otorgado por FECORA, la Federación Coral Asturiana, por el esfuerzo en la creación y mantenimiento de diversos grupos corales que abarcan todas las edades del canto, infantiles, juveniles y mixtos. Por el medio, alguna mudanza se acometió, se cambió de nombre, se cambió de lugar, se cambió de uniformes. En 25 años hubo tiempo de disfrutar con situaciones simpáticas y lidiar con otras que no lo eran tanto, pero aquí estamos. Ángel Gallego Bahillo está delante, detrás, en medio y encima de todo este conglomerado coral formado por el coro juvenil Reconquista, el coro mixto Reconquista y el coro Reconquista propiamente dicho, que cuando sea el momento interpretarán lo que tenga decidido don Ángel, porque estos coros están preparados para cualquier cosa, con carpeta o de memoria, con voces o con palmas, en español o en inglés, con solistas o a 4 voces, con orquesta o a capela, en grandes escenarios o en pequeñas capillas, haga sol o como hoy caigan chuzos de punta.